Continuamos, sigue nuestro consultorio de bolsa, estamos en directo en Mercado Abierto, en Capital Radio, y nos acompaña ya David Galán desde Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar en Capital Radio contestando dudas de los inversores y contando mi visión del mercado. Pues igualmente un placer para nosotros que nos acompañes, David. Empezamos, como siempre, haciendo un comentario del análisis del contexto actual de mercado. ¿Qué sería para ti lo más importante y dónde deben ahora mismo poner la atención los inversores? Bueno, en que no se estropee la amplitud, porque es verdad que se ha estropeado un pelín y que es verdad que algunas partes de la amplitud están bien. La línea D pues, podría estar haciendo alguna divergencia, pero es verdad que ha hecho máximos este año, igual que el S&P ponderado. Pero sí que, por ejemplo, si nos vamos a este índice, que no es muy seguido, este índice del S&P 500 equiponderado, vemos que habría riesgo de un techo. Uno muy pequeñito, que es el de la derecha en azul, pero otro más grande, si unimos que ha hecho el techo, o bueno, no lo ha hecho todavía, pero podría hacerlo, exactamente en la misma zona, donde sí que lo hizo en el mes de febrero. Fue un techo pequeñito, lo activó y lo cumplió. Claro, el problema ahora es que podría activar una pequeña caída por doble techo, pero luego si ya nos fuéramos a perder los mínimos de marzo del año pasado, o sea, marzo de este año, finales de marzo, pues tendríamos un techo ya bastante grande. Ahí sí que habría peligro, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? El S&P 500 ha seguido haciendo nuevos máximos. Ahora estamos viendo el equiponderado, donde cada acción pesa lo mismo, y aquí vemos la diferencia. No se ha quedado en la misma zona que en el techo, que también sí que hizo el techo ese pequeño de corto plazo antes de la caída, pero ahora no, ahora ha subido muchísimo más que entonces. ¿Por qué? Porque unos pocos sectores han tirado mucho del índice. Ha habido el sector de semiconductores y también, bueno, todo lo ligado a la IA, ¿no? Energía para la IA, centros de datos, fotónica, memoria, todo eso ha volado. Pero hay sectores que están castigadísimos. Lujo, turismo, ¿qué más hay por ahí? Aún me queda alguno que está muy tocado. Bueno, el de calzado deportivo, ropa deportiva, está hundidísimo. Entonces, no es un mercado... Yo a veces, la verdad, quedo alucinado con las cosas que se escuchan, ¿no? Porque vengo escuchando, es verdad que 15 años ya, pero últimamente también, no, es que hay euforia. ¿Dónde hay? O sea, hay euforia en un par de sectores, en unos nichos determinados, cierta euforia, pero estamos lejísimos y de hecho no es una opinión. Aquellos indicadores que sirven para detectar la euforia, como el índice de miedo y codicia de la CNN o la encuesta de inversores WWI, que llevo muchísimos años comentando, ahora creo que lo sigue ya mucha gente, estos indicadores no han marcado euforia en ningún momento, a pesar de haber tenido en el S&P o en el Nasdaq una de las subidas más rápidas de la historia. ¿Por qué? Pues por el tema del conflicto de Irán, que genera muchísimo ruido, porque los analistas, la mayoría, Permavers, llevan avisando de caídas 15 años. Ahora, además, hay muchos motivos macro para justificar, hacer un relato muy interesante y muy inteligente. Luego igual no vale para nada, como no ha valido, pero muy inteligente de por qué el mercado tenía que caer. Y luego encima, lo que acabo de explicar de la amplitud. No hay una gran euforia porque es que hay mucha gente que está invertida en Kering, en Louis Vuitton, en Nike, no sé, en Booking, en Amadeus, en valores que no están brillando especialmente, en UPS, por el de paquetería ya ni te cuento cómo está ese sector. Entonces, ahora también cayendo un poco el de aerolíneas, no está subiendo todo. Y por eso yo vigilaría qué pasa con el S&P ponderado. De momento, podemos ver que los principales índices siguen fortísimos, los vamos a ver muy rápido, el IBEX consolidando desde máximos, única resistencia, máximos históricos 18.573, la media soporte y el mínimo de marzo, que en general es el soporte clave en todos los índices del mundo, el mínimo de marzo, 16.247 en el caso del IBEX, luego niveles FIBO. En el caso del DAX, consolidando también en tendencia alcista, le está costando un poquito hoy, al menos creo que ha cerrado el hueco en isla que tenía, pero ha habido rechazo una vez que lo ha ido a cerrar. Entonces los máximos de hoy pasan a ser una cierta zona de resistencia. Y luego estarían los 25.152 y el máximo histórico 25.508. Como primer soporte los 23.715, el mínimo de marzo en los 21.863
y niveles FIBO de la subida del 61.8 es 21.000. Y luego la principal bolsa del mundo, en el caso del Dow Jones, aquí puedes ver un poco lo que te comentaba antes, ¿no? El S&P voló, el Nasdaq voló, después de marcar nuevos máximos siguió subiendo bastante más. El Dow Jones ha recuperado muy bien la caída de marzo, pero este no ha volado. Ni siquiera ha roto máximos del mes de febrero. ¿Y por qué? Pues porque el Dow Jones tiene sectores que no tiran tanto y no tiene tanta tecnología el Dow Jones. Y como no tiene tanta tecnología, pues esos sectores que son los pujantes no están tirando tanto del índice, ¿no? Y se compensa con aquellos que han estado muy débiles. Aquí resistencias 50.200 y 50.512, que son máximos de la historia. Sí, sigue alcista el Dow Jones, pero claro, no tiene la fuerza que hemos visto nosotros. Y primer soporte en la media pasa por 48.000. No tiene, perdón, la fuerza, quiero añadir esto, pero tampoco tiene la beta. O sea, cuando un activo es de beta alta como el Nasdaq es para bien y para mal. Cuando sube es el que sube más y lidera, que es algo que llevo repitiendo aquí muchos años. También cuando baja suele ser el que baja más rápido, porque es más volátil. Y aquí el primer soporte, el mínimo de marzo, 45.057, y luego niveles FIBO el 50%, 43.500, y el 61.8, 41.900. SP500, índice director de las bolsas mundiales, lo vemos descansando un poquito desde máximos históricos. Primer soporte de la media en 6.800, había alejado un poco. El 61.8, 6.700, y el mínimo de marzo, los 6.316. Y el Nasdaq 100, la tecnología, el que ha liderado las subidas desde el 2009, porque claro, esto parece que cuando algo cae, ¡ay, mira, ya lo avisó no sé quién, que el mercado iba a caer! En el 2011 se decía que el mercado tecnológico estaba ya un poco caro, porque había multiplicado desde los mínimos del 2009. Pues se decía en el 2011 o en 2012 que estaba muy caro el Nasdaq y que venía una caída muy dura. Yo lo viví, a mí nadie me lo tiene que explicar, en 2.700. En 2.700. Estamos en 29.000. Bueno, pues hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Si el oficio de ser negativo todo el rato y buscar techos está bien pagado o es bueno marketing, pero como inversores deberíamos de quizá aislarnos de todo ese ruido. Nada como tomar perspectiva, ¿no, David? Sí, es que yo creo que falta perspectiva. Yo siempre repito, llevo muchos años, creo que ahora ya hay gente que me lo copia, de que si tenemos salud, vamos a ver al Nasdaq en 50.000 o al S&P en 20.000 o al Dow Jones en 100.000. Voy a tener que actualizar, porque el Nasdaq ha ido tan rápido que de hecho decía 20.000 hace 7, 8 años. Ya no sirve 20.000. En el Dow aún valen los 100.000 que comenté hace 9 años y en el S&P aún valen también los 20.000, pero en el Nasdaq tendría que actualizar. Ha subido incluso más rápido de lo que me podía imaginar. Pero un ejercicio que creo que es muy bueno para todos los que nos están oyendo es que miren a cuánto estaba el Nasdaq o el Dow Jones cuando nacieron. Solamente es eso. Y eso te va a dar una perspectiva de qué puedes esperar para los próximos 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Que no siempre va a haber periodos positivos, que estamos en un periodo especialmente bueno y que no va a subir un 20% anual el Nasdaq, por supuesto que no. Van a venir caídas dolorosas, brutales, que van a hacer a muchos dejar la bolsa. Eso va a pasar, pero lo que no puede ser es que te pierdas 10, 15 años de mercado alcista histórico por estar ahí consumiendo basura de no sé qué, que va a caer todo. Y entonces, aquí el Nasdaq, subida libre, tiene resistencia en el máximo 29.678, la media que pasa por 25.000 o el 61.8 que también pasa por esa zona de 25.000 y el mínimo de marzo 22.841. Y terminar el Russell, que seguro que hay muchas dudas que responder. Aquí vemos que está un poquito más débil que el SP o el Nasdaq y retrocede un poquito desde máximos históricos, pero de momento sigue en tendencia alcista. Y esto es una muy buena noticia. Es verdad que hay algunos nubarrones en la amplitud, pero esto es un índice muy amplio de acciones pequeñas y aunque ahora ha descansado un poco, está en subida libre con un gran objetivo alcista pendiente y lo normal, por lo tanto, es que todavía haya nuevos máximos por venir. Perfecto, David, pues clarísimo este análisis de contexto de mercado y muy completo, como siempre. Y como bien decías, tenemos muchísimas dudas. Yo antes de nada pido perdón porque no da tiempo a todas, siempre lo intentamos dar el mejor servicio posible, pero tenemos avalancha de preguntas, así que también muchísimas gracias a nuestros oyentes por el cariño y por estar ahí siempre al tanto y al pie del cañón. Vamos a empezar por Vertex Pharma. David, nos dice un oyente que las tiene compradas a 400
352,54. ¿Y cómo ve ahora mismo el gráfico? ¿Cómo está ahora mismo el gráfico de Vertex? Bueno, compañía de mucha calidad farmacéutica, la tuvimos en algún periodo en cartera, en una de las carteras de Bolsa General, y bueno, pues es de calidad y lo está haciendo bien, porque realmente lo que parece que está haciendo ahora pues es un ajuste, una consolidación de una subida muy vertical que tuvo, cuando dio punto de mejora o de entrada por técnico allá por noviembre del 21, con la ruptura de la media y de la bajista, y a partir tuvo una gran subida que quizá hizo que los precios, lo que pasa muchas veces, ¿no? Que los precios fueron más rápido que los beneficios, con lo cual lo que pasa es que el PER sube y la compañía se vuelve un poco más cara, ¿no? Y luego, pues igual esos excesos hay que digerirlos. Creo que está en esa fase de digestión de esa subida vertical, pero tampoco está aguantando tan mal. Lo que ha hecho es corregir entre el 38 y 50% FIBO, soportes clave en los 412,27 y en los mínimos de agosto 362,50 y luego niveles FIBO del 50%, 350, 61,8, $310. Resistencia la primera es 456,68, luego en $508 y los máximos históricos en la zona de 520. No tiene mal aspecto, pero tampoco tiene ahora gran momento, ¿no? Gran momentum. Está en un movimiento lateral de consolidación y quizá todavía puede ser que dure un poquito más esta consolidación, aunque a largo plazo pues no tiene mal aspecto técnico. Perfecto, David, pues eso para Vertex. Vamos con Amazon. Nos pregunta un oyente por ella, por este valor. Está dentro en $229. ¿Cómo la ve ahora mismo? Bueno, está consolidando, está corrigiendo un poco y bastante floja en el día de hoy, pero bueno, una sesión no hace tendencia, el aspecto técnico es bueno, mejoró mucho tras este doble suelo que marco aquí, o no llega a ser al TIC, pero es una especie de doble suelo, ese objetivo mínimo estaría cumplido, a partir de ahí desarrolló una gran subida y claro, esto quizá también sea una estructura de impulso y no pasaría nada si corrijo, descanso un poco, porque ha sido una subida vertical. Tiene un buen aspecto a medio largo plazo, de hecho tiene objetivo alcista pendiente, lo más probable, que no es seguro, obviamente no hay bola de cristal, y si no, pues acertaríamos siempre y eso sería, no sé si una maravilla, pero sería aburrido, pero sería impresionante, estaríamos liderando Forbes si el análisis técnico funcionara siempre, ¿no? Pero por probabilidades, lo más probable sería la continuidad de las subidas. Así que buen aspecto, aunque ahora perdiendo un poquito de momentum, tiene un primer soporte en la media, pasa por 2,32 y como decía, niveles FIBO del último tramo de subida, el 61,8 de ese tramo pasaría por 2,29. Buen aspecto para Amazon en el medio largo plazo. Perfecto, buen aspecto para Amazon. Pues vamos a mirar a Cisco Systems. Nos preguntan por este valor, en este caso para entrar ahora mismo en ella. Bueno, pues un elemento menos, ¿no? Que sirve ya para avisar de que la bolsa baja a largo plazo, igual que el Nikkei. Se ponían de ejemplo mucho de, no, la bolsa baja a largo plazo por el Nikkei y por Cisco. En acciones sí que hay que tener mucho cuidado porque muchas desaparecen y quiebran y otras nunca van a recuperar niveles que igual están marcando ahora. Igual que hay empresas que nunca van a volver a niveles del 2008. Entonces, con acciones mucho cuidado. Con índices, pues todo acaba recuperando, como hemos visto con el Nikkei, que lleva una subida brutal, ¿no? Aunque le ha costado décadas porque venía de una burbuja fuera de lo normal, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que intentan comparar a veces con lo de ahora, ¿no? PER 100 tuvo el Nikkei. Imaginémonos un índice donde la media del índice sea un PER 100. Entonces, claro, si compras PER 100 es que no vale, no es que voy a largo plazo, aportación periódica, no, lo mejor sería no estar en ese índice, porque un par de décadas negativas estás comprando los rifas, muchas rifas para llevarte el premio. Entonces, Cisco recuperó la caída brutal del año 99, tenía, como siempre digo, una resistencia horizontal que cuando se tarda muchos años en superar una resistencia y luego se supera, normalmente no es para subir un 3%. Y aquí vemos otro ejemplo más. Ha habido una subida bestial de más del 100% ya, desde que superó esto hace poco, en octubre del 24, hace año y medio, y el rally ha sido tremendo. ¿Qué pasa ahora? Pues la distancia con la media, o sea, cualquier inversor que gestione el riesgo o hable de gestión de riesgos, pues tiene que decir que ahora pues esto está un poco peligroso. ¿Es seguro que va a caer? No, en absoluto, no tiene por qué caer, pero es peligroso cuando un valor se encuentra tan lejos de la media, un 30%. ¿Puede irse a un 40%? Sí, claro, puede pasar, pero ya no tienes el riesgo controlado, porque ¿dónde pones ahora un stop? No tienes un nivel claro cercano de stop. Tiene un hueco que dejó recientemente que sería bueno que no lo cerrase, es un primer nivel de soporte o el posible stop más agresivo que se podría poner, 101,87,
Y luego la media, que como digo está muy lejos, en la zona de $80. Así que mucho momentum, de los valores con más momentum del mercado, pero muy lejos de ese primer soporte y lleva ya una subida muy vertical. En algún momento, más temprano que tarde, necesitará consolidar. Pero es verdad que de momento fortísimo, un sector que decíamos que nos gustaba, el de Telecommunications Equipment. Esta es una de las líderes. Ya parte de este sector ya no está tan fuerte, pero Cisco todavía sigue ahí en zona de máximos y ya digo, uno de los líderes, pero muy lejos de soporte. Perfecto, pues ahora nos preguntan por dos compañías del sector defensa, como son Rheinmetall y la española Indra. Para entrar ahora mismo, David, comparativa entre estos dos, si hay alguno que tenga mejor aspecto que otro, alguno que esté dando ahora mismo señal de entrada. Vale, Rheinmetall, si vamos a fortaleza y usamos análisis técnico, desde luego no sería el elegido por fortaleza, porque es de los débiles del sector y además todavía no ha construido un soporte, porque otra cosa es que el valor se hunda, pero después de una caída muy dura te forme un doble suelo, un rango lateral y lo rompa por arriba, entonces tienes ya la posibilidad de que haya hecho un suelo. A día de hoy no hay elementos de juicio para poder dar por terminada la caída, quizás sí, quizás es el mínimo desde donde va a subir una barbaridad, pero no tenemos nada en que basarnos para establecer que ha hecho ya el suelo, ¿no? Entonces, tiene un primer nivel de resistencia en el máximo decreciente anterior, porque hay máximos y mínimos decrecientes, 1.442 euros es la zona de resistencia, y luego la media descendente que pasa por 1.570 euros. Rompiendo alguno de estos niveles, el máximo anterior decreciente o la media, es cuando mejoraría el gráfico. Tiene soportes en los 1.099 y en los 919 euros. Bueno, está consolidando una subida muy bestia, lo que siempre digo de que tarde o temprano, pues cuando subidas son muy verticales, se acaba consolidando a niveles FIBO, y aquí ya no solo ha ido a niveles FIBO de la subida última previa, sino ya de toda la gran subida. Entonces, bueno, el 61.8 pasa por 800, también sería un soporte digno de mención, pero para buscar compras necesitamos más fortaleza o que haga algún tipo de suelo. Y en Indra, me gusta más el gráfico, pero no me gusta, porque a veces me gusta, no me gusta, da la impresión de que es algo subjetivo. No, este valor está más fuerte. Esto no es una opinión. Este valor tiene más momentum. Este valor está mucho más arriba en la tabla de valores más fuertes del sector. Aquí hay más dinero, ha ido más dinero aquí ahora y en el otro igual ha salido más dinero, porque eso es lo que hacen las tendencias. No es una raya que yo aquí dibujo y hacemos un dibujito. No, eso es muchas veces lo usan para desprestigiar el análisis técnico. Personas compran un valor, no ponen stop y se cae un 99% el valor. Sino que es dinero fluyendo a una compañía. Entonces, este valor está más soportado hasta hoy por el dinero y tiene un primer soporte en los 43,40 euros y si supera los 56,16, pues invitaría a pensar en que puede intentar volver a máximos. Así que entre los dos, no sé si porque tiene parte tecnológica, parte de defensa, Indra tiene mucho mejor aspecto que Rheinmetall. Perfecto, vamos a echarle un vistazo también a Meta. Nos preguntan por este valor tecnológico, David, ¿qué aspecto tiene ahora mismo la compañía, la matriz de Facebook? Tampoco está sobrada de fuerzas, es uno de los títulos que no está sumando al mercado, no está entre los ganadores de este último movimiento alcista del mercado. De hecho, pues está relativamente cerca de los mínimos del año pasado, cuando el mercado está muy por encima. Y además no me gusta a nivel técnico y a corto plazo lo que hizo, ya lo comentamos, hace varias semanas con la ruptura de la media con hueco bajista. Siempre lo repito, pero no me gusta cuando la media se rompe a la baja con hueco, como pasó aquí, por ejemplo, también en octubre. Sí me gusta cuando se rompe la media con hueco alcista, que parecía que podía traer subidas cuando presentó resultados el 29 de enero, resultados que fueron como casi siempre espectaculares. Y ahí esos resultados se vendieron por parte del dinero inteligente, de los inversores, y se marcaron nuevos mínimos. Luego vino un buen rebote desde la directriz de medio plazo, esta que vemos en azul, sería el primer soporte realmente clave de medio plazo. En el corto bajista, por tanto, con resistencia en la media descendente y en los 691, y en el medio largo plazo, pues un valor fuerte y alcista, y que ahora está digiriendo, consolidando a la subida vertical que hizo entre finales del 22 y verano del 25, que probablemente pues va a ser una digestión, a lo mejor más larga, pero que probablemente luego intente traer más subidas, ¿no? Mientras no rompa soportes clave que son la directriz, mínimos anteriores y el 61.8 de toda esa subida.
Perfecto, vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos. Buenas tardes, una pregunta para don David Galán. Es en relación a Naturgy. Parece que está rompiendo ese lateral en el que lleva metida durante mucho tiempo, tocando máximos. Es el momento que duplique esa figura por arriba, ese lateral que ha ido manteniendo. Pues bueno, a ver qué me dice el analista. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues gracias al oyente por su consulta. Naturgy, ¿qué nos dice su gráfico, David? Me gusta y no me gusta lo que comenta el oyente, ¿no? Me gusta porque lo que dice sería verdad, pero no me gusta porque lo que dice es verdad en su gráfico sin ajustar dividendos. El valor ya activó hace bastante tiempo, de hecho, pues lo destacamos en Bolsa General hace ya más de un mes, porque mejoraba el gráfico y apuntaba a subidas, ¿no? En el corto plazo, por este rectángulo rota al alza, objetivo 28,70, y ya traía desde hacía un año y pico antes un objetivo por otro gran rango lateral hacia 30,80, es decir, Naturgy está en subida libre. No es que ahora esté a ver si ataca la resistencia, no, Naturgy está subiendo. Lo que pasa es que como es una compañía que da dividendo alto, aquellos inversores que no usen un gráfico profesional ajustado por dividendos pueden tener la sensación de que está atacando resistencias. No, el valor está en subida libre. Yo abogo, entiendo quien no ajuste dividendos, pero yo abogo porque se vea el gráfico ya con ajuste de dividendos. Porque claro, imagínate que como pasó en Endesa en su día, que dio creo que un 40% de dividendo, un dividendo especial, ¿qué piensas? ¿Que es bajista la Endesa? No perdió nadie dinero ahí. El que estaba invertido cobró el dividendo y el que no estaba invertido pues no perdió nada. Entonces no tiene sentido, en mi opinión, el ver el gráfico sin ajuste de dividendos. Sé que eso pues, complica la operativa y es un poco un incordio, pero es creo que la manera correcta de hacerlo. Y ya digo, pues tiene objetivos alcistas y parece que va en busca de ellos. Es un valor que está ahora con mucho momentum, destacando, porque mientras el mercado consolida o incluso corrige un poco, Naturgy está marcando máximos, así que buen aspecto y de lo más fuerte ahora mismo de la bolsa española, lo más probable es que veamos más subidas. Soporte en la media pasa por 25 y el mínimo del doble suelo en 23,76. Perfecto, pues de energéticas vamos a bancos. Nos preguntan por el Santander. David, nos dice un oyente que tiene títulos en 9,40 y cómo ve el gráfico del Banco Santander. Bueno, consolida. La banca ahora ha dejado de tirar del mercado, es una de las razones por las que el IBEX y Europa está consolidando. Es que es normal, lleva mucha subida y esto no es, o sea, la banca no es una empresa de Silicon Valley que está ahí innovando y acaba de sacar un producto nuevo, ¿no? Entonces es verdad que tiene ahora mucho margen de intermediación, pero ya lleva mucha subida, ¿no? Este sector. Por eso comenté hace meses que lo normal es que viéramos algún descanso aquí, porque la subida era ya muy vertical y este es un sector cíclico. Entonces no sé si ya se han visto máximos, pero yo tendría ahora más precaución porque lleva mucha subida. Incluso Santander tiene ahí un pequeño doble techo, que tampoco buscaría cortos con la media en fase ascendente, pero sí que me invita un poco a la prudencia a ver este doble techo activado hacia 8,48. Resistencias en 10,94 y en los máximos de ese doble techo en 11,12. Entonces no tiene mal aspecto en el medio plazo, valor alcista, media ascendente. El momentum tampoco es malo, está aguantando bastante bien, pero está perdiendo un poco de fuelle, lo cual es normal después de una subida tan vertical, y sí que ya se observan algunas primeras señales en algunos valores, como es aquí en Santander con este doble techo de agotamiento, ¿no? No todos los bancos están igual, quizás Sabadell creo que era el que estaba más fuerte, en caso de buscar una operación compradora, pero faltaría Sabadell que rompa esta consolidación. Si vemos que Sabadell rompe por arriba, mira, pues ya tendríamos un banco con una estructura alcista que quizá pues está apuntando que van a venir aún más subidas. Pero de momento fíjate que incluso Sabadell también, que está mostrando fuerza, también tiene todavía ahí una resistencia muy clara. Entonces, ¿cuándo pensaríamos en más subidas en Santander? Si rompe esa zona de 11,10, 11,12. Pero mientras tanto un poquito de precaución, aunque solo me volvería algo negativo si rompe con claridad la media 200. Perfecto. Y en un minutillo que nos queda, David, podemos echarle un vistazo al gráfico de Puma. Nos comentabas al principio que las firmas de material deportivo están bastante mal. No sé si es el caso también de Puma. Nos preguntan por este valor. Un pelín mejor, pero dentro de un contexto de altísima debilidad, ¿no? Nike está por los suelos, Adidas también lo ha hecho muy mal, Deckers, una ganadora, incluso tampoco lo ha hecho muy bien, Onon, que era una de las líderes del mercado americano, pues podemos ver que
está un poco mejor y ha caído algo menos, pero también ha caído mucho. Es que es un sector muy castigado. En Onom parece que se está intentando activar un doble suelo y en Puma también se está intentando romper una resistencia, o se está rompiendo ya una resistencia que tenía en torno a 25 euros, ¿no? Ahora están 26 y algo, o sea, técnicamente está mejorando. Lo que pasa que, claro, igual que a veces hay resistencias horizontales, aquí pudiéramos, uniendo máximos, establecer que la resistencia no es del todo horizontal y que es una resistencia dinámica, como pasaba en Bitcoin. Entonces yo todavía no lo daría por roto el nivel clave de resistencia en Puma. Marcaría esta directriz, es una resistencia dinámica cada vez un poco más alta. Si rompe claramente esta directriz, creo que sí que podríamos ver un rebote de cierto nivel, y soportes clave, la zona de la media 22.30, los 19.63, la zona de 18.45 y los 15.30. Creo que hemos visto bastantes valores rápidamente para al menos ver algunas cuantas dudas. Pues sí, sin duda, David, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros en este consultorio. David Galán desde Bolsa General, gracias y hasta la próxima. Un placer y como siempre desearle a los oyentes muy buenas